Jóvenes, buenas noches. Iniciamos nuestra sesión programada para el día de hoy. Para ello vamos a partir con nuestra presentación número 3, que consiste en lo siguiente. ¿Ya? Recordarles de que en circuitos de corriente continua, ya ustedes han visto el principio de un generador de corriente continua, como se puede ver en el esquema. Miren, acá está con sus campos magnéticos, se genera un flujo magnético de norte a sur, ya su fuerza, el torque, ¿qué me refiero con torque? Acá se tiene que impulsar el generador de corriente continua para que empiece a girar la espira. Al girar, ¿qué es lo que hace? Gracias a las escobillas, que son estas, y el anillo rozante, que está entrecortado, se genera pues una tensión de corriente continua, como pueden ver acá, con polaridad positiva y negativa. ¿Ya? Este concepto ya lo saben en función del tiempo. Ahora vamos a pasar a describir lo que más nos interesa, el generador de corriente alterna. ¿Ya? Los generadores de corriente alterna tienen el siguiente principio de operación. Fíjense, se tiene un campo magnético, se tiene una espira, se tienen dos anillos rozantes con dos escobillas. Acá en esta parte, en la parte trasera del generador, se impulsa pues con una turbina Pelton, con vapor de presión, con un motor mecánico, para que empiece a girar el inducido y de esa forma genere tensión de corriente alterna. Ahora grafiquemos en función del tiempo, que consiste, miren, en función del tiempo mi tensión. Si ustedes son buenos en observar, en un instante de tiempo la corriente o tensión sube. ¿Esto qué significa? Se genera una onda sinusoide positiva. En otro instante de tiempo la tensión baja. ¿Qué significa? Su contrario, otra onda sinusoide negativa. Y el complemento de ambos es pues la onda sinusoidal de corriente alterna. ¿Ya? De esa forma se genera. En este esquema de acá también se puede visualizar mucho más didáctico, ¿no? Se tiene la espira de cobre, los campos magnéticos bien conocidos como imanes, los anillos rozantes, las escobillas o carbones y una carga puramente resistiva. ¿Qué es lo que nos generan estos generadores? Una señal de este tipo. Si ustedes visualizan en función del tiempo, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, ¿ya? Desde un inicio hasta un final se representa como periodo. Acá pueden visualizar. Se inicia, ¿sí? Concluye, periodo. ¿Ya? Y la cresta máxima es conocido como tensión pico máximo, y más abajo se tiene la tensión eficaz o RMS. ¿Ya? Ahora, la generación de tensión de corriente alterna de estos generadores se simboliza de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para alimentar elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Pues son los elementos puramente resistivos, pues son los elementos puramente inductivos, pues son los elementos puramente capacitivos. ¿Ya? Entonces más adelante vamos a pasar a analizar estos componentes o elementos pasivos, resistivos, inductivos, capacitivos, o resistivos, inductivos, o resistivos, capacitivos, o resistivos, inductivos, capacitivos. Como nos genera una señal sinusoidal, acá podemos graficar la onda sinusoidal fasorialmente. Fíjense muy bien, sabemos muy bien de que está representado un fasor por un vector. Un vector tiene pues un módulo sentido y dirección. Acá se tiene el módulo constante, lo que cambia y varía es el ángulo de desplazamiento que se tiene en función de la onda sinusoide, ¿no? Y por consiguiente, la variable máxima representa como tensión pico, ¿ya? Y entre extremos pico a pico. A su vez, 2pi frecuencia me representa la frecuencia angular, que está acá, frecuencia angular en función del tiempo. ¿Ya? Seguidamente vamos a pasar a describir las partes más importantes de una onda sinusoide. Una onda sinusoide en función del tiempo, me refiero a una tensión en función del tiempo, se interpreta de la siguiente forma. Tensión en función del tiempo tiene una tensión pico. Miren, acá se encuentra la cresta máxima, bien conocido como tensión máxima o valor pico. Y a su vez se tiene la tensión pico a pico, entre extremos, tensión pico a pico, pico a pico. Seguidamente se tiene el valor eficaz o conocido también como RMS.
¿ya? Entonces, valor eficaz, o conocido como RMS, y finalmente el valor promedio, ¿ya? Pero de la cresta superior e inferior, no el valor promedio de la onda sinusoide completa, puesto que el valor promedio de la onda sinusoide completa es cero, ¿no? ¿A qué me refiero? El valor medio de la onda sinusoide completa es igual a cero. ¿Por qué? Acá se tiene una superficie 1, ¿no? Y acá se tiene una superficie negativa 2. Si sumamos ambas áreas es igual, pues S sub 1 menos S sub 2 igual a 0. El valor promedio de la onda sinusoide es igual a 0 voltios. ¿Ya? Pero el valor promedio de una sola, de un semiciclo superior e inferior es igual pues a esta acá. Miren, 2 veces valor pico sobre pi. El valor pico es igual a 2 veces el valor pico, perdón, el valor pico a pico es igual a 2 veces el valor pico, y el valor eficaz es igual al valor pico sobre raíz de 2. Sabemos muy bien conceptualmente que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y la frecuencia angular 2pi sobre el periodo. Unidades de medida, frecuencia, ciclos por segundo, hertz, frecuencia angular, radianes sobre segundo. Al igual que sabemos muy bien también que la energía que nos provee de la paz es igual a 50 Hz. ¿Qué significa 50 Hz? De que en un ciclo se tienen 50 vueltas, ¿ya? 50 vueltas, por eso 50 ciclos por segundo. ¿Qué merita? Estamos haciendo caso como ejemplo de un segundo. En un segundo dan 50 vueltas la onda, 50 vueltas, ¿ya? Más o menos equivale a 0.02 por onda. Si multiplicamos, hacen un segundo, ¿ya? Un segundo. Muy bien, vayamos con los ejemplos. Los ejemplos están en función de la tensión en función del tiempo. Miren, tensión en función del tiempo. Ahora identifiquemos, ¿ya? Quiero determinar el valor pico. ¿Cuánto vale? 50 acá. 311 me representa el valor pico o máximo. ¿Cuánto vale mi tensión pico o máximo? 311 voltios. ¿Puedo determinar el valor pico a pico? Obviamente que sí, me apoyo en esta fórmula. ¿Cuánto vale mi valor pico a pico? Es pues 2, como conozco el valor pico máximo, 311. ¿No? 311. ¿Puedo determinar el valor promedio? Claro, ¿no? Simplemente un reemplazo de la fórmula. ¿Cuánto vale el valor pico? 300 sobre pi. ¿Puedo determinar el valor eficaz? De la misma forma, ¿no? Valor pico es igual a 311 sobre raíz de 2. Listo. ¿Cuánto vale mi frecuencia angular? Miren, mi frecuencia angular se presenta este valor, que es un valor de 30. En función de la frecuencia angular hago un despeje y puedo determinar la frecuencia. Y aquí es igual el periodo donde se inicia el ángulo hasta su conclusión. Periodo. Siguiente ejemplo. Fíjense muy bien. Este ejemplo, ¿sí?, tiene un ángulo de desplazamiento positivo. Al ser un ángulo de desplazamiento positivo, para este caso más 25, en la gráfica, ¿sí?, es el proceso contrario. Se inicia en menos 25. ¿Dónde? Acá. Menos 25. ¿Ya? Se inicia en menos 25. Y lo demás es simplemente un reemplazo, ¿no? Nuevamente, ¿cuánto vale mi tensión pico a pico? Mi tensión pico a pico o máximo es igual a 350, o perdón, 311. ¿Puedo hallar el valor pico a pico? Por supuesto que sí. 311. ¿Puedo hallar tensión promedio? Sí, ¿no? Es simplemente el reemplazo de la fórmula 311. Como pueden ver, todo está en función del valor máximo pico. ¿Puedo hallar el valor eficaz? Sí, ¿no? El valor pico vale 311 y raíz de 2. Todo
unidad de medida, tensión, voltios, voltios, voltios. ¿Puedo hallar la frecuencia angular? Sí, está acá. ¿Cuánto vale? 30. Frecuencia angular vale 30. ¿Puedo despejar la frecuencia? Sí. Siguiente ejemplo. Para este caso la función tiene desplazado con signo negativo. Si es negativo, ahora se grafica positivamente. ¿Dónde? Vamos a cambiar el cursor del puntero para graficar con otro color. Miren, si en la función el ángulo de desplazamiento es negativo, ahora se cambia a positivo. Entonces, más o menos se inicia por acá. ¿Cuánto es el ángulo? Más 25. En nuestro anterior caso era pues positivo, se cambia a negativo, negativo. Ahora se encuentra negativo, se cambia a positivo. Y todo lo demás es idéntico. ¿Cuánto vale la tensión pico o máximo? 300 ohms. En función de este dato podemos determinar todos los parámetros. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 30. Despejo frecuencia. ¿Cuánto vale mi tensión pico a pico? 2 veces la tensión pico, 311. ¿Cuánto vale mi tensión eficaz? Valor pico máximo sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale mi tensión promedio? 2 veces la tensión pico, 311 sobre pi. Como pueden ver, la clave del éxito para determinar todos los parámetros está acá, la tensión pico máximo. Siguiente ejemplo, en función sinusoidal cociente. Las partes son idénticas a la función tensión. Miren, para este caso, cociente pico máximo, cociente eficaz, cociente promedio, cociente pico a pico. ¿Ya? Todos los parámetros son idénticos. Frecuencia 1 sobre periodo, ciclos por segundo Hertz. Frecuencia angular 2pi frecuencia radial sobre segundo. Cociente eficaz, cociente pico sobre raíz de 2. Cociente promedio 2 por cociente pico sobre pi. Cociente pico a pico 2 veces la cociente máximo pico. Vamos con un ejemplito. Acá se muestra el ejemplito, jóvenes. Dado la siguiente función, ¿cuánto vale mi cociente máximo pico? 35 amperios. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 30. Reemplazando cociente pico vale 35 y con ello determino todos los parámetros. Miren, ¿cuánto vale mi cociente pico a pico? Es 2 veces la corriente pico máximo, que es 35 amperios. ¿Cuánto vale la corriente eficaz? La corriente eficaz es igual a el valor pico máximo sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale la corriente promedio? 2 veces el valor pico máximo sobre pi. ¿Y cuánto vale la frecuencia angular? 30. Despejando puedo hallar frecuencia. Siguiente ejemplito. En este ejemplito, fíjense muy bien, el ángulo de desplazamiento es positivo. ¿Qué habíamos dicho? Entonces empieza en negativo. ¿En cuánto? En menos 25. Y todo lo demás persiste. ¿Cuánto vale la corriente pico? La corriente pico máximo vale 35 amperios. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 30. Reemplazando 35 amperios. ¿Ya? Reemplazando el valor pico 2 por corriente pico máximo. Reemplazando valor eficaz 35 amperios por raíz de 2. Reemplazando valor promedio 2 por 35 amperios sobre pi. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 30. Despejando hallar la frecuencia. Sigue. Ahora vamos a asumir que la función ya no sea positivo, ¿ya? Sea negativo.
al ser negativo, ¿qué habíamos dicho? Si es negativo, entonces empieza en positivo, ¿no? Función empieza en positivo. ¿En cuánto? En más 25. 25, ¿ya? Y todo lo demás persiste. ¿Cuánto vale la corriente máxima? La corriente máxima vale 35 amperios. Reemplazando 35 amperios, ¿puedo determinar la corriente pico? Obviamente que sí. La corriente pico es igual a ¿qué, jóvenes? La corriente pico reemplazando es igual a 2 por 35 amperios, que es la corriente máxima o pico. ¿Cuánto vale la corriente eficaz? La corriente eficaz vale a 35 amperios sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale la corriente promedio? 2 por 35 amperios sobre pi. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? Está acá, omega. Vale 30. Listo. Continuando, llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Los generadores de corriente alterna, básicamente, son los suministros de la fuente de corriente alterna, ¿ya? Y básicamente, tanto la señal de tensión y la señal de corriente se encuentran en fase, o sea, no están desfasados, ambos se encuentran en fase. Ese comportamiento tienen los generadores de corriente alterna, ¿ya? Para este caso, tensión de corriente alterna. Repito nuevamente, ambos se encuentran, tanto la tensión como la corriente se encuentran en fase en una fuente de alimentación. El objetivo ahora es, en función de esta fuente de alimentación, alimentar elementos puramente pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Los elementos resistivos, inductivos, capacitivos. Si nosotros alimentamos con tensión de corriente alterna a estos elementos, debemos analizar el comportamiento que tiene cada uno de ellos, ya sea un elemento puramente resistivo, un elemento puramente inductivo, un elemento puramente capacitivo, elemento resistivo inductivo, elemento resistivo capacitivo o elemento resistivo inductivo capacitivo. Para ello nos vamos a apoyar en la siguiente tablita. ¿Ya? Acá se tiene ya graficado el esquema genérico de elementos puramente resistivos dados en ohmios, elementos puramente inductivos dados en henrios, elementos puramente capacitivos dados en farads. Los esquemas circuitales ya están graficados. Fuente de tensión, elemento resistivo. Fuente de tensión, elemento inductivo. Fuente de tensión, elemento capacitivo. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Ya? De acuerdo a los conceptos de circuitos eléctricos de corriente alterna, se determinó lo siguiente y se llegó a la siguiente conclusión. En un elemento puramente resistivo, tanto la tensión como la corriente se encuentran en fase. Por consiguiente, si graficamos estas dos sinusoides de tensión y corriente fasorialmente, lo interpretamos de la siguiente forma. La corriente y la tensión se encuentran en fase. El ángulo de desplazamiento, por consiguiente, es igual a 0. Y en su impedancia compleja solo se tiene valor real. ¿Cuál es el valor real? El elemento resistivo. Si acá vale 1000 ohmios, R valdrá 1000 ohms. ¿Se tiene elemento inductivo capacitivo? No se tiene, por consiguiente igual a 0. J igual a 0. Vamos con los elementos puramente inductivos, elementos puramente capacitivos, que tienen mucho que ver con el siguiente acrónimo. Ese acrónimo está en función de hélice. ¿Ya? Este acrónimo nos va a ayudar mucho a interpretar muchos conceptos. Cambiando mi punterito de otro color. L para mí me representa la bobina. C me representa el elemento capacitivo, ¿ya? O capacitancia. Seguimos cambiando nuestro punterito y nos vamos con un rojito, ¿ya? Analicemos puramente inductivos. Elementos puramente inductivos tiene mucho que ver con este acrónimo. ELI. En un elemento puramente inductivo, la tensión se encuentra adelantada respecto a la corriente. Y efectivamente, acá se tiene la tensión y está adelantado respecto a la corriente. Fasorialmente, ¿cuánto? Tensión del inductor se encuentra desfasado 90 grados respecto a la corriente. ¿Ya? Por eso L, ¿ya? 90 grados. Acá se tiene un desfase de 90 grados. ¿Ya? Ahora, la impedancia compleja
En su impedancia compleja no se tiene elementos resistivos, por consiguiente cero, pero sí se tiene elementos inductivos, es más J, XL. ¿Y qué es L? ¿Y qué significa XL? Reactancia inductiva. ¿Ya? Vamos con los elementos capacitivos. En un elemento puramente capacitivo, fíjense muy bien acá, el siguiente acrónimo IC. En un elemento puramente capacitivo, la corriente se encuentra desfasado o adelantado respecto a la tensión. Fíjense muy bien, la corriente está adelantado respecto a la tensión. Fasorialmente, ¿cómo? La corriente adelantado y retrasado a la tensión, pero negativo. ¿Qué significa? Menos 90 grados. Estos dos conceptos es sumamente importante para resolver circuitos jóvenes. Ya, acá está la conclusión. Ángulo de desfase entre tensión y corriente, pi medios o 90 grados positivo en un elemento inductivo. Ángulo de desfase en un elemento puramente capacitivo, menos 90 grados o menos pi medios. ¿Ya? ¿Quién respecto a quién? En un elemento inductivo, tensión respecto a corriente. En un elemento capacitivo, corriente respecto a tensión. Por eso el acrónimo hélice. No olvidar el acrónimo hélice. ¿Ya? Hasta acá, jóvenes, lo único que se les pide es repasar la tablita para el día de mañana, en nuestra clase virtual, proseguir con ejercicios de aplicación referente a los elementos puramente resistivos, inductivos y capacitivos. Buenas noches.